Ahora trabajaremos los conceptos y definiciones que nos permitirán determinar la factibilidad económica de un proyecto a través del uso de los indicadores de rentabilidad apropiados para cada caso. El concepto de evaluación económica ha sido entendido de muchas maneras, pero todas coinciden en que constituye un análisis intelectual que permite medir el valor de un proyecto, basándose en la comparación de los beneficios que éste genera con la inversión que él mismo requiere. Podemos decir que esta pregunta es la que se propone responder mediante la evaluación económica. Una propuesta de inversión de capital y sus erogaciones ¿pueden con el tiempo recuperarse mediante ingresos, además de producir un rendimiento lo suficientemente atractivo en comparación con los riesgos implicados y los usos potenciales alternativos? Como veremos, el proceso de evaluación se realiza a través de la determinación de ciertos indicadores o parámetros, cuyos resultados permiten realizar dos tipos de acciones. En el caso de un proyecto específico, es decir, cuando solo tenemos que estudiar un proyecto, nos permiten tomar la decisión acerca de la aceptación o rechazo del mismo. Es decir, lo aprobamos porque es factible económicamente o lo rechazamos porque no lo es. En cambio, cuando tenemos que comparar entre proyectos mutuamente excluyentes, es decir, tenemos dos o más proyectos, pero es uno el que debemos elegir, la evaluación permite determinar la alternativa óptima para la inversión. Los métodos de evaluación permiten determinar los parámetros cuantitativos que recién mencionábamos para medir la rentabilidad del proyecto. Consisten fundamentalmente en convertir los flujos de dinero resultantes en cada periodo de la vida útil del proyecto en su valor equivalente en algún punto del tiempo, utilizando una tasa de interés conocida como tasa de rendimiento mínima aceptable o TREMA. De los tres métodos presentados en esta placa, el valor presente neto, el valor anual neto y el valor futuro neto, el más utilizado es el valor presente neto. Existen otros métodos, como la tasa interna de retorno y la tasa externa de rendimiento, que producen tasas anuales de utilidad o rendimiento, por lo que se las comparan con la TREMA, que vamos a ver a continuación. Por su parte, el retorno sobre la inversión y el periodo de repago son métodos muy simples de evaluar, sobre todo si se lo hace en su forma más usual, en la que no se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Antes de comenzar a describir los métodos que utilizaremos, es necesario determinar qué exigencia tendrán los inversores para poner su capital a disposición del proyecto, o bien qué le vamos a pedir nosotros al proyecto si ponemos el capital de nuestra empresa. Esta exigencia está representada por la TREMA, o tasa de rendimiento mínima aceptable, y constituye uno de los parámetros más importantes del estudio económico. Técnicamente, es la tasa usada para expresar los flujos de dinero de un proyecto en su valor equivalente en un determinado momento del tiempo. Cada empresa la va a definir según sus propios requerimientos, y una forma común de determinar la TREMA es a través de los costos de oportunidad, es decir, teniendo en cuenta que al elegir una determinada inversión, estamos dejando afuera otras posibles oportunidades de negocios. La determinación de la TREMA suele ser una cuestión política que tiene en cuenta muchas consideraciones. Se elige de tal forma de maximizar el bienestar económico de la organización, teniendo en cuenta la cantidad de dinero disponible para las inversiones, su fuente y fundamentalmente su costo, el número de buenos proyectos disponibles para la inversión, es decir, si hay una gran cantidad de alternativas sobre las que elegir y además el objetivo de estos proyectos, el riesgo percibido asociado con oportunidades de negocios disponibles para la empresa y el costo que puede tener para la misma administrar proyectos en largos periodos de tiempo, y finalmente el tipo de organización de que se trata y el tipo de proyecto que estamos estudiando. Veamos, la referencia para la TREMA podría ser la tasa máxima que ofrecen los bancos por el dinero puesto a plazo fijo, aunque los bancos dan un rendimiento menor a la tasa de inflación. La razón de esto es que se supone que el banco es una inversión segura con casi cero riesgo. Entonces, una referencia más racional para la TREMA sería la tasa de inflación.
Pero una inversión que rinde igual a la tasa de inflación solo mantiene el poder adquisitivo de la inversión. Cuando un inversionista arriesga su dinero en una actividad productiva, no le resulta atractivo solamente mantener el poder adquisitivo de su inversión. Por lo tanto, para tener en consideración todos estos elementos, se podría estimar la trema como la suma de la tasa anual de inflación, más el premio al riesgo, más el producto de ambas tasas. Por ejemplo, si el valor promedio anual de la tasa de inflación fuera del 60% y el premio al riesgo que estamos dispuestos a adoptar del 10%, la trema resultante sería del 76%. Claramente, para sentar las bases de una trema realista, debemos conocer el costo de cada tipo de financiamiento del capital y así calcular la tasa que se paga en promedio por la inversión. Este porcentaje recibe el nombre de costo de capital. Identifiquemos primero las principales fuentes de capital. En principio, una empresa puede tener sus propios fondos, compuestos por los fondos de los propietarios y las utilidades conservadas. Además, puede obtener capital de deuda, que se podría formar por aportes de terceros y financiamiento bancario, por ejemplo. En esta placa vemos cómo se calcula la trema cuando el capital proviene de distintas fuentes, que tendrán, por supuesto, sus propias exigencias de tasas. Si, por ejemplo, el 60% de los fondos son propios y la empresa espera una rentabilidad del 38%, el 10% es de aportes de terceros, que pueden ser otras empresas, que esperan una rentabilidad del 45%, y el 30% restante se obtiene de un crédito bancario, al 48% anual, entonces la tasa de rendimiento mínima aceptable resultante será del 41,7%. Como ya tenemos definida la trema, comenzaremos ahora con la determinación del primer indicador, el valor presente neto, que veremos primero a través de un ejemplo. Tenemos el flujo neto de fondos que aparece en la placa y, como hemos dicho, para evaluar el proyecto debemos comparar la inversión inicial con los flujos generados por el mismo proyecto. Como la inversión inicial y los flujos generados por el proyecto ocurren en diferentes momentos de tiempo, para poder compararlos es necesario llevarlos al mismo momento. Podemos llevarlos todos al futuro o traerlos todos al presente, es decir, hacer una actualización. En esta placa se presenta el cálculo del valor presente neto para el ejemplo que estamos desarrollando, utilizando como tasa de descuento la trema elegida. Llevamos todos los flujos de efectivo al momento actual y en esa situación es posible saber cómo es el resultado o valor del proyecto. Supongamos ahora que la trema elegida, es decir, la I que vamos a poner en las fórmulas anteriores, es del 25%. Entonces el valor presente neto de este ejemplo será de 448 pesos. Estos mismos cálculos los podemos realizar con Excel utilizando la función VNA. Finalmente, en esta placa podemos ver la expresión general del valor presente neto para una tasa de interés efectiva I, siendo N el número de periodos de capitalización, o sea, el número de años de flujo de efectivo, K el índice de cada periodo y FK el flujo correspondiente al periodo K. Como vemos, está expresada en términos del factor de actualización, 1 más I elevado a la menos K. Si consideramos además los tiempos de construcción de la planta, es decir, tenemos en cuenta el tiempo que lleva la compra del terreno, la adecuación y la construcción de la planta, aparte de la operación de la misma, y llamamos L al número de años que lleva la construcción y N al número de años de operación de la planta, aparecerán flujos en tiempos anteriores a t igual 0. Vemos en esta placa la formulación del valor presente neto en forma expandida y en forma compacta para esta situación. Algunas consideraciones acerca del valor presente neto. En primer lugar, podemos decir que se interpreta fácilmente su resultado, ya que se expresa en términos monetarios. Vimos en el ejemplo anterior que nos dio 448 pesos o dólares. En segundo lugar, es un indicador que supone una reinversión total de las ganancias anuales a la tasa de descuento usada o trema.
Esto es bastante habitual en el ámbito de las empresas, porque aquí estamos midiendo la exigencia que tiene la empresa para poner su capital a disposición. Finalmente, su valor tiene fuerte dependencia respecto del criterio del evaluador, porque el valor presente neto va a depender fuertemente de la trema, y la trema es un requerimiento que determina el mismo evaluador del proyecto. De manera general, es posible encontrarnos entonces en 3 situaciones diferentes al obtener este indicador. La primera, que el valor presente neto sea mayor que 0, en cuyo caso el proyecto nos paga las inversiones y los costos, nos devuelve el interés pedido y nos otorga un excedente en pesos o dólares equivalente al monto del valor presente neto. En segundo lugar, puede ser igual a 0. Esto implica que el proyecto nos paga las inversiones y los costos y nos devuelve el interés pedido. Finalmente, el valor presente neto puede ser menor que 0. En ese caso, puede pagar solo el capital y parte de los intereses, o puede pagar solo el capital, o puede pagar solo parte del capital. Veamos esa información aplicada al ejemplo que hemos visto. Como el valor presente neto obtenido es de 448 pesos, nos va a devolver todas las inversiones y los costos totales, va a pagar el 25% de interés y va a proporcionar un excedente actualizado de 448 pesos. Aquí podemos ver los resultados de manera gráfica. Para un dado proyecto y debido a que tenemos que elegir una trema para realizar la actualización, pues para cada valor de trema se obtendrán distintos valores del valor presente neto. Si ahora graficamos los resultados de BPN versus la trema, vamos a obtener una función decreciente que corta el eje X en un valor significativo. Ese valor que hace 0 el BPN es otro indicador que veremos a continuación, llamado tasa interna de retorno. Finalmente, al momento de utilizar el valor presente neto como criterio de decisión, tenemos 2 posibles situaciones. En el caso de estudiar un proyecto único, el mismo resulta aceptable si el valor presente neto es mayor que 0. Si en cambio tenemos que elegir entre distintas opciones de proyectos de inversión, se debe elegir el que tiene mayor valor presente neto. Ahora vamos a ver la tasa interna de retorno o de rendimiento TIR. Esta es la tasa de interés que iguala el valor equivalente de una alternativa de flujos de entrada de efectivo, ingresos o ahorros, al valor equivalente de los flujos de salida de efectivo, cualquier tipo de erogaciones, incluidos los costos de inversión. Esta tasa puede explicarse como el porcentaje de rendimiento que obtienen los inversionistas por cada peso que van a invertir en el proyecto. También dice al inversionista cuál es la tasa máxima a la que deberá contraer deuda por un monto equivalente a la inversión inicial. Si se reembolsará el capital más los intereses mediante pagos anuales obtenidos del proyecto sin arriesgar su futuro financiero. Si estamos ante una dada alternativa de negocio, la TIR no se podrá evaluar si el flujo de fondos cambia alternativamente de signos, ya que puede conducir a soluciones múltiples y esto disminuye la confiabilidad de los resultados. Tampoco se puede evaluar si la suma de todos los flujos de ingresos es menor a la suma de todos los flujos de salida, ya que en ese caso obtendremos valores negativos para esta tasa. Por lo tanto, antes de comenzar el cálculo de la TIR, deben evaluarse estos 2 aspectos. Si expresamos la definición dada en términos generales, para K periodos, podemos decir que la tasa interna de retorno se puede obtener igualando las expresiones que nos permiten traer a valores presentes tanto los ingresos como las erogaciones. Una alternativa a la fórmula igualada es calcular la tasa de interés que hace 0 el valor presente neto, que se obtiene pasando de término, por ejemplo, la actualización de las erogaciones. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos un flujo neto de fondos durante 3 periodos. Cada término del flujo neto es la suma algebraica de ingresos y erogaciones, comenzando en el momento 0, con 1.200 pesos de inversión. Al finalizar el primer año tenemos un flujo positivo de 500 pesos y al finalizar el segundo año un flujo positivo de 900 pesos. Como hemos dicho,
buscaremos la tasa de interés que hace cero el valor presente neto. Para este caso simple, que se determina con una cuadrática, obtenemos dos resultados. Una y menor que cero, que no tiene sentido financiero, y la que tiene validez, que nos da 9,9%. Este cálculo también puede llevarse a cabo usando la función TIR en el Excel. Ahora veamos qué información nos da este resultado. Bien, el primer análisis debe hacerse comparando esta tasa que obtenemos con la trema. Vamos a decir entonces que la alternativa en estudio es aceptable si la tasa interna de retorno es mayor o igual a la trema. Si esta tasa es menor que la trema, es económicamente inviable el proyecto. Si bien la tasa interna de retorno se puede calcular solamente utilizando los datos del proyecto, tanto su cálculo como su interpretación presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, el método asume que los fondos generados por la inversión a lo largo del horizonte son reinvertidos a una tasa de interés igual a la TIR, a diferencia del método del valor presente neto, que asume que los mismos se reinvierten a una tasa igual a la trema. Por otra parte, para determinar la decisión sobre la conveniencia del proyecto, la TIR requiere finalmente ser comparada con un costo de oportunidad de capital. Además, suele presentar algunas dificultades para su cálculo, dando en muchas ocasiones resultados múltiples, que no permiten adoptar este indicador como criterio seguro para la toma de decisiones. Veamos ahora qué sucede al utilizar estos dos primeros indicadores de rentabilidad vistos. En el primer caso, cuando estamos ante la necesidad de evaluar un único proyecto, los resultados obtenidos por ambos criterios van a ser coincidentes, ya que como la tasa interna de retorno es la tasa resultante cuando el valor presente neto es igual a cero, si el valor presente neto obtenido fuera mayor que cero, por lo tanto este indicador me propondría aceptar el proyecto, entonces la tasa interna de retorno va a ser mayor que la trema. Las posibles contradicciones van a surgir cuando se evalúa más de un proyecto, ya sea con la finalidad de jerarquizarlos, por tratarse de alternativas mutuamente excluyentes, o por existir restricciones de capital, para implementar todos los proyectos que estén aprobados. Veamos ahora esta situación con un ejemplo. Se tienen dos proyectos, S y W, con los flujos de fondos presentados en la figura. Si realizamos los cálculos, se obtiene que la tasa interna de retorno del proyecto W es de 16,4%, mientras que la tasa interna de retorno del proyecto S es de 20,3%. De esta información podría concluirse que el proyecto S es el más rentable. Sin embargo, si se analiza el BPN, se observan resultados diferentes que dependen de la tasa de descuento que se aplique para calcularlo. En una tabla debajo de la de los flujos correspondientes, se presentan los valores del valor presente neto obtenidos a diferentes tasas. A partir de la gráfica de la figura, puede verse que mientras la tasa sea superior a 11,73%, el BPN y la TIR coinciden en aceptar el proyecto S. Sin embargo, si la tasa es inferior al 11,72%, el BPN es mayor para el proyecto W, siendo el resultado contradictorio con el entregado por la tasa interna de retorno. Finalmente, debemos decir que la diferencia de los resultados que proporcionan ambas técnicas se debe a los supuestos en que cada una está basada. Tal como ya hemos mencionado, tiene que ver con las tasas a las que se asume que se reinvierten los fondos generados por el proyecto. Por lo tanto, si ambos criterios nos conducen a resultados contradictorios, como el valor presente neto proporciona una unidad de medida concreta de la contribución de un proyecto para incrementar el valor de una empresa, este debiera ser el criterio que tendrá que primar en la evaluación. Veremos ahora el indicador denominado periodo de recuperación o payback. Como su nombre lo indica, el periodo de recuperación es el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial. En su forma simple no se actualizan los flujos y por lo tanto no considera el valor del dinero en el tiempo, pero también puede obtenerse con actualización de los flujos de efectivo. Este es un método que indica más la liquidez de un proyecto que su rentabilidad y se usa como una medida del riesgo,
ya que nos indica que tan pronto se recupera la inversión. Esto no tiene en cuenta los flujos que ocurren después del periodo de recuperación y por lo tanto se recomienda su uso más como método complementario que como método principal para la toma de decisiones. Veamos ahora algunos ejemplos sencillos. En esta placa tenemos dos casos que vamos a resolver sin considerar el valor de dinero en el tiempo. Para poder llevar a cabo este indicador, primero obtenemos el flujo neto de fondos acumulado. Como vemos en el primer caso, con una inversión inicial de 3.000 pesos, en el cuarto año se recupera totalmente la inversión inicial. Para el segundo caso, en el que la inversión inicial es de 2.700 pesos, esta recuperación ocurrirá entre el tercer y cuarto año, para lo que simplemente realizamos una interpolación para obtener el periodo, resultando para estos valores un periodo de 3 años, 8 meses y 12 días. Si ahora quisiéramos resolver nuevamente el segundo caso presentado en la placa anterior, pero teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, debemos primero actualizar el flujo neto de fondos y luego obtener sus valores acumulados. Como vemos, nuevamente el periodo no es exacto, es decir, no es anual, y debemos interpolar. El resultado obtenido nos ratifica algo que ya sabemos, ya que al considerar el valor de dinero en el tiempo, el periodo de recuperación aumenta sustancialmente. Va de 3 años, 8 meses y 12 días a algo más de 4 años y medio. Finalmente, en esta placa vemos la expresión generalizada que permitiría obtener el valor del periodo de recuperación, llamado tita aquí en términos generales, y del periodo de recuperación actualizado, llamado tita prima. Tal como vimos en los ejemplos, tita prima es siempre mayor que tita y por supuesto ambos valores deben ser menores al número total de periodos del proyecto. Tenemos aquí otro indicador llamado monto de recuperación que representa la diferencia entre el equivalente anual de la inversión inicial de capital y el equivalente anual del valor residual o de rescate del proyecto. Es un indicador que solo se utiliza como información complementaria. Finalmente, veremos un indicador que, al igual que el periodo de recuperación, puede obtenerse en sus variantes simple o actualizado. Se denomina retorno sobre la inversión y nos indica qué porcentaje de la inversión total se recupera por año de operación. El ROI, como se lo llama simple, no tiene en cuenta el valor temporal del dinero. En cambio, el ROI-A, que es el ROI actualizado, incluye la actualización de los flujos del proyecto. En esta placa presentamos el diagrama de flujo de dinero acumulado de un proyecto genérico en el que se vuelca toda la información del proyecto. Vemos que en el eje X se desarrolla el espacio temporal, por lo que comienzan a aparecer los primeros costos de inversión en valores negativos, ya que t igual 0 constituye el momento de puesta en marcha del proyecto. En este caso, casi un año y medio antes de la puesta en marcha se adquiere el terreno. Desde ese momento hasta t igual 0 se realiza toda la inversión de capital fijo para sumar al momento del comienzo de la operación el capital de trabajo necesario. Así, en t igual 0 tendremos una inversión total de algo más de $2 millones. Por supuesto, como es un flujo de salida, tendrá signo negativo. A partir de la puesta en marcha, comienza una curva creciente fruto de la incorporación de flujos positivos durante los 10 años de la vida útil del proyecto, que es lo que se ha adoptado como horizonte temporal. Vemos un cambio en la pendiente que puede obedecer a cambios de precios u otros factores que redunden en la reducción del flujo de efectivo a partir del 7º año y hasta el 10º. En el año 10, finalmente, se suman los montos de recuperación del terreno, equipos y capital de trabajo. Finalmente, en esta placa vemos los diagramas de flujo de dinero acumulado, sin descontar y descontado para una tasa I genérica. Veamos algunos indicadores sobre los diagramas. Por ejemplo, el periodo de recuperación simple, identificado como tita, se obtiene en el punto que el diagrama corta el eje X y, como vemos, es de aproximadamente 4 años y medio. Para el caso de tita prima, el mismo es de casi 6 años, como era de esperar, ya que tenemos en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El valor presente neto, en cambio, que se refleja sobre el eje Y
en unidades monetarias será mayor sobre el diagrama de flujo de dinero sin descontar. Finalmente, el tercer diagrama presentado corresponde a un flujo descontado al valor de la TIR, por lo que el valor presente neto resulta 0.